Gracias a todos aquellos que ya se están conectando. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo te recuerdo, soy Juan Marcos Lecuona. Cursé estudios teológicos en el Seminario Teológico de Fuller. También la mayor parte de mis estudios teológicos fueron en el Seminario Teológico de Dallas. Y continúo estudiando ahora en el Seminario Teológico de Talbot. ¿Por qué no ponemos este tiempo en las manos del Señor? Oramos y dejamos que sea Dios el que tome control de esta noche. ¿Me acompañas a orar? Señor, estamos muy agradecidos por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias Señor porque nos permites venir un miércoles más, abrir tu palabra y Señor, yo te pido por favor que tomes control de mí, no permitas que diga algo que atente contra tu verdad, Señor, y que al terminar podamos todos salir bendecidos con una palabra de parte tuya, Señor. En tu nombre estoy orando y estoy pidiendo por cada persona que nos está viendo, sé tú con ellos. Y Señor, gracias por la oportunidad que me das de poder llegar una vez más, una semana más, hasta sus hogares. Muchas gracias en Cristo Jesús. Estoy orando. Amén y amén. Y pues bueno, la sesión pasada hablamos un poquito acerca prácticamente de la autoría, de quién fue el que escribió Primera de Juan, y hablamos acerca de la evidencia externa y la evidencia interna del propio libro, que en el cual nos dice que fue nada más y nada menos que el apóstol Juan, el discípulo amado. También hablamos acerca de la fecha y del lugar en el cual el libro fue escrito. Hablamos del motivo de la carta, por qué razón. Hablamos de dos razones principales por las cuales esta carta fue escrita. La primera fue para combatir y contrarrestar a los falsos maestros, esos falsos maestros que se habían dado y habían aceptado y habían absorbido el gnosticismo y por lo tanto estaban dividiendo la iglesia. Hablamos acerca de eso. También hablamos de que es para volver a asegurar, para volver a fortalecer a los creyentes, y vimos prácticamente que el apóstol Juan escribió esta carta para contrarrestar tres cosas. La primera era una nueva teología que se estaba introduciendo en la iglesia, una nueva moralidad que esta teología implicaba, y también una nueva espiritualidad que esta enseñanza falsa estaba promoviendo. Esta nueva teología era pues prácticamente en estos falsos maestros comprometieron la singularidad de la persona de Cristo Jesús y por lo tanto de su obra. Entonces, en ese tenor, el apóstol Juan va a decir que, señores, no, Jesucristo realmente es el Hijo encarnado de Dios, cuya muerte provee el perdón de los pecados. En cuanto a la nueva moralidad, estos falsos maestros minimizaban la importancia del pecado. Ellos afirmaban que era posible tener comunión con Dios y al mismo tiempo estar en pecado. También las enseñanzas resultaron en una arrogancia espiritual. Se creían más que los demás porque ellos decían que ellos ya habían llegado a un nivel diferente en su espiritualidad, por lo tanto ellos podían, no importaba que estuvieran en pecado porque ellos estaban en otro plano, en otra esfera. Y pues bueno, ahora en esta noche vamos a hablar un poquito acerca del clima moral. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Vamos a ver que había una presión social, básicamente, por la cultura en la cual estaba inmersa, más bien inmersa la iglesia, y específicamente Éfeso, que era desde donde el apóstol está escribiendo. Y pues prácticamente esta presión social era la idolatría y la superstición. Era una ciudad que estaba muy, pero muy enganchada en la idolatría y en la superstición. Éfeso era adicta a la magia. Ellos eran muy adictos al oculto, a lo que va en contra de la verdad, en contra de lo que viene de parte de Dios. Y precisamente por eso es que el apóstol va a insistir en un comportamiento
moralmente correcto. En primera de Juan nos va a decir de la importancia de tener un comportamiento moralmente correcto. Muy bien. Entonces, ahí el apóstol nos va a decir que el creyente no puede continuar viviendo en la oscuridad. Primera de Juan 1:6 dice: por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. También más adelante, ahí en el 2:7, va a volver a repetir este principio. Va a decir: queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo: ámense unos a otros. Es el mismo mensaje que oyeron antes. Porque el amor está en Dios, el amor es Dios y Dios es luz. También él le va a decir a los lectores y por lo tanto a nosotros que el creyente no puede amar al mundo. No podemos tener nuestro amor comprometido. O amamos a Dios o amamos al mundo. Ahí lo va a decir en el 2:15. Va a decir: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Va a ser muy, muy puntual. También dice que el creyente no puede estar relacionado con la idolatría. Ahí en 1 de Juan 5, versículo 21. Dice: queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Es decir, cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón es idolatría. Idolatría es eso, idolatramos aquello que ocupa el primer lugar o el lugar que debería ocupar Dios en nuestras vidas. Al amor a Dios, que es luz, forzosamente va a involucrar un rompimiento radical, total y completo con el mal. Va prácticamente en este clima moral, en un clima de pecado, en un clima de hechicería, en un clima de idolatría y de supersticiones, que el apóstol Pablo nos va a decir, el apóstol Juan va a decir: salgan, huyan, abandonen toda idolatría y entréguense a la luz, porque Dios es luz y no puede convivir. Ahora, vamos a ver algunos temas centrales que nos va a hablar y que nos va a enseñar Primera de Juan. El primer tema nos va a invitar a que nos apeguemos a la correcta enseñanza de la Biblia. Esto es muy importante para el apóstol Juan, es que nos apeguemos a la enseñanza de la Biblia. Y ahí en Primera de Juan 1, versículo 1 dice: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Y ahí versículo 5 también va a decir: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en él no hay oscuridad. Y también en el 2:7 nos va a decir: queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo: ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Es decir, Juan va a decir: señores, abracen el mensaje que escucharon, el mensaje que les predicamos con anterioridad, el mensaje que recibieron. Y este mensaje fue un mensaje que ellos habían recibido específicamente porque los apóstoles vivieron, caminaron y experimentaron a Cristo. Por eso tiene la capacidad para poder decirnos: no amen estas cosas. Pero también nos va a invitar a que que profesemos un credo correcto. ¿Qué es un credo? Pues prácticamente es la definición de lo que decimos creer. Y este credo lo encontramos prácticamente ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 hasta el 14. Dice: les escribo a ustedes que son hijos de Dios porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús.
El credo correcto primero aquí es que los pecados son perdonados no por lo que hacemos o por lo que dejemos de hacer, no por lo bueno que seamos o lo bueno que no seamos, no porque hayamos nacido en determinada familia, sino por medio de Jesús. Versículo 13 dice: les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Otra parte del credo que debemos profesar todo aquel que ha depositado su fe en Cristo Jesús es la preexistencia. Ese es un término teológico, la preexistencia de Cristo, que Cristo no conoce principio y tampoco va a conocer final. Entonces, la preexistencia, aquí versículo 13: a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Versículo 14: les he escrito a ustedes que son hijos de Dios porque conocen al Padre. Es decir, el que conoce al Hijo conoce al Padre. Por medio de Jesucristo ahora conocemos al Padre. Parte de nuestro credo. Les he escrito a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Otra vez hablando de la preexistencia de Cristo. Les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Parte de nuestro credo como creyentes es esto. Creemos en la preexistencia de Cristo, creemos en una encarnación, creemos que Cristo fue 100% hombre, 100% Dios. Creemos que la única forma en la cual los pecados son perdonados es por medio del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario, y también creemos que por el sacrificio de Cristo ahora somos hijos de Dios, gozamos con acceso al Padre, tenemos comunión con el Padre y la palabra de Dios vive en nosotros. Esta es una muy bonita profesión de fe, es un credo correcto. Otro de los temas va a ser una correcta catequesis, es lo que creemos prácticamente y lo que enseñamos. Ahí en 1 de Juan 2, versículo 1, otra vez dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Entonces, también en el 7:8 dice: queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo, que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo: ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. La luz vive en nosotros, ¿no? 15 al 17 dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Wow, también nos va a hablar en 1 de Juan el apóstol acerca de la guianza del Espíritu Santo, acerca de que nosotros somos guiados ahora por el Espíritu Santo. 1 de Juan 2:20 dice: pero ustedes no son así, porque el Santo, es decir Dios, les ha dado su Espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Entonces, conocemos la verdad. ¿Por qué? Porque nos ha sido dado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora en nosotros y es el que nos recuerda las palabras de Jesús, es el que nos enseña, pero también es el que nos guía y el que nos dice por dónde tenemos que ir. Versículo 27 dice: ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él enseña es verdad
no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos permite tener comunión con Cristo. Es el intermediario, es el abogado, es el defensor, es el que intercede por nosotros y últimamente es el que nos guía. Pero también ahí en el 4, 1 de Juan capítulo 4 del versículo 1 al versículo 6 dice: queridos amigos, no le crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabemos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona afirma ser profeta, reconoce que Jesucristo vino en cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Ahora es importante que aquí Juan está haciendo esta distinción. Reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano. La razón, como la mencionamos anteriormente y en la sesión pasada, es que estos falsos maestros habían sido influenciados por el gnosticismo, y el gnosticismo prácticamente dice que el cuerpo físico es mundano y no hay nada divino en él. Por lo tanto, Jesucristo no pudo haber tenido un cuerpo humano porque lo humano está corrompido y no puede ser divino. Entonces, al hacer esta aseveración, entramos en un conflicto, porque al negar la divinidad de Cristo, se niega la obra perfecta de Cristo. ¿Por qué? Porque solamente uno perfecto, sin pecado, era el que podía morir y era el que podía ocupar nuestro lugar, hacer expiación y perdón completa de nuestros pecados. Sin derramamiento no hay remisión de pecados, y solamente la sangre perfecta de Cristo, de un cordero sin mancha, podía hacerlo. Solamente alguien que no conoció pecado podía ofrecerse por el sacrificio. Entonces, no era cualquier cosa que estos falsos maestros que habían salido de la iglesia estaban anunciando y estaban enseñando, que Jesucristo no era hombre. Y vamos a ver un poquito más de esto más adelante. Pero dice aquí: pero si alguno afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios, y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu del engaño. Entonces, el Espíritu Santo que vive y habita en nosotros es el que nos va a enseñar toda la verdad, y es el que nos va a ayudar a filtrar cualquier enseñanza que escuchemos, para que la traigamos a la luz de la Escritura y podamos discernir si algo que nos dicen o algo que estamos escuchando proviene de Dios o no proviene de Dios. Y en la actualidad es muy necesario, porque en la actualidad escuchamos y hay muchas personas allá afuera que dicen tener una nueva revelación de parte de Dios, pero cuando cuando examinamos esta nueva revelación a la luz de la Escritura, pues realmente contradicen los principios escriturales. Hoy en día hay personas dentro de algunos sectores de la iglesia que afirman que Dios desea que tú y yo prosperemos, que nos vaya bien en la vida, que seamos iluminados, que tengamos nuestra mejor vida ahora. Y suena bonito, y es algo que nos gusta escuchar y es algo que queremos creer, pero la realidad es que Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción. Jesús no prometió una vida libre de problemas. Jesús nos dijo: van a tener problemas, pero quédense quietos y confíen, porque yo ya vencí al mundo. Ahora, Jesús no se nos prometió una vida de riqueza espiritual. Jesús dijo: en el mundo pobres siempre va a haber.
también la Escritura dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces, en ningún lugar se nos dice en la Escritura, no hay ningún versículo que hable, que diga que todos los que son hijos de Dios tenemos que ser ricos en términos financieros, que tenemos que manejar grandes coches, que tenemos que tener grandes casas, que tenemos que tener cuentas bancarias infladas, en lo absoluto. Ahora, Dios no está en contra del dinero. Lo que Dios está en contra es contra el amor al dinero. Pero ese es otro asunto, mis hermanos, que no vamos a hablar el día de hoy. Bueno, también otra de las enseñanzas que el apóstol Juan nos va a dejar bien en claro aquí en Primera de Juan es que nos apropiemos de la salvación, que creamos, que la hagamos nuestra. Primera de Juan 2, 20 y 21 dice: pero ustedes no son así porque el Santo les ha dado su Espíritu, y ustedes conocen la verdad, así que les escribo, no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. Ustedes han recibido al Espíritu Santo, dice versículo 27, y Él vivo dentro de cada uno de ustedes. Primera de Juan 3, 1 y 2 dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, pero sí sabemos que seremos como Él porque lo veremos tal como Él es. Ya somos hijos de Dios, y eso es algo que tenemos que apropiarnos. Y mi hermano, tú que me estás viendo, amigo, amiga que me estás viendo, ya sea en vivo o me estás viendo en repetición, cree que si has colocado tu fe, tu esperanza en la obra redentora de Cristo, en lo que Cristo logró en la cruz del Calvario, en el perdón de tus pecados, si has colocado tu fe y tu esperanza en Cristo Jesús, ya eres su hijo. Tus pecados han sido perdonados. Has pasado de muerte espiritual a vida. Eres hijo, hija. Y si eres hijo y si eres hija, eres coheredero y eres coheredera con Él. Aprópiate de esta realidad. Cree que tu salvación es real. Créelo. Y pues bueno, vamos a continuar. Vamos a seguir ahora. Vamos a hablar, si el tiempo nos los permite, acerca de por lo menos 7 temas relevantes que vamos a encontrar y que aborda Primera de Juan. Estos 7 temas relevantes son: número 1, el carácter de Dios; número 2, la centralidad de Dios o la centralidad de Cristo; 3, el discipulado; 4, amor, unidad y compañerismo; 5, acerca de preservar la sana doctrina; 6, la importancia del discernimiento, como bien te lo mencionaba; 7, seguridad y confianza en Dios y en la obra redentora que Él logró en la cruz del Calvario. Ahora vamos al primer tema relevante, que es el carácter de Dios. Y quiero que me acompañes ahí en Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes: Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Es decir, el carácter de Dios es que Él es perfectamente justo. Él no es injusto, en Él no hay pecado, en Él no hay maldad, en Él no hay oscuridad. Primera de Juan 1:9 dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo
para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 3:7 dice: queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Pero también nos va a hablar acerca de que Dios es fiel. Ya lo vimos ahí en Primera de Juan 1:9. Pero Dios, que es Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solo, el carácter de Dios es que no solamente Él es justo, no solamente Él es fiel, también Él es perdonador. Nuevamente, 1 de Juan 1:9 es clave para entender que si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, dice, de toda maldad. Entonces, Dios es justo, es fiel, es perdonador, es amoroso, pero Él también es verdadero. 1 de Juan 1:8. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Dios es verdadero, Dios es verdad. 2:20, ya lo leímos, pero también en el 4:1-2 también ya lo leímos, y en el 5:20, vamos a leer el 5:20 que no lo hemos leído, dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. ¿Cuántas veces mi versión, la Nueva Traducción Viviente, menciona por lo menos 3 veces la frase Dios verdadero? 3 veces por lo menos en este versículo nos dice que Dios es verdadero. Wow. Pero también nos dice que Dios es puro. Dios es puro. Ya lo mencionamos, 1 de Juan 1:5. La oscuridad no puede estar con la luz. El segundo punto, la segunda cosa, el segundo tema importante y relevante aquí es la centralidad de Dios. El apóstol va a asumir y enfatizar el papel exclusivo de Jesucristo como mediador. La salvación, tu salvación y mi salvación fue lograda mediante el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. 1 de Juan 1:7. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿La sangre de quién? De Cristo. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Nos limpia. ¿De qué? Dice la porción: de todo pecado, de absolutamente todo pecado. Dice, bueno, continuemos. También aquellos que creen en Él viven por medio de Él. Ya lo vimos, 1 de Juan 4:9, 1 de Juan 5:10. Dice: todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no lo creen en realidad llaman a Dios mentiroso, porque no creen en el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Wow. También Juan nos va a ser bien claro, bien directo en decirnos que pasamos de muerte a vida por medio de Jesucristo. Es gracias a Jesucristo que pasamos de muerte a vida. 1 de Juan 3:14 dice: si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida, pero el que no tiene amor sigue muerto. Wow. Otra vez el apóstol diciendo que hemos pasado de una muerte espiritual a una vida eterna. Mi hermano, quiero decirte en esta noche que la salvación no es un estatus, y es algo que el apóstol Juan va a dejar bien en claro aquí. La salvación no es un estatus que uno obtiene, sino es un regalo que recibimos
de parte de Dios directamente. La salvación no es un estatus, es un regalo. Tercer punto en esta noche es discipulado. Aquí vamos a ver que el apóstol va a resaltar la realidad de que cada uno de nosotros como creyentes somos transformados, vamos a ser transformados. Ve lo que dice 1 de Juan 3:2. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. ¡Wow! ¡Wow! La salvación no es solo una posesión presente, sino una esperanza futura. Es decir, yo creo que, y eso es parte de lo que implica mi salvación, que cuando yo sea llamado al hogar o sea arrebatado, mi cuerpo va a ser transformado, lo corruptible se va a vestir de incorruptible, lo veré tal cual es. Y tengo una esperanza de que voy a pasar toda una eternidad en la presencia de Dios por la obra de Cristo en la cruz, porque puse mi fe, puse mi esperanza en la obra de Cristo. El creyente también debe emular, es decir, debe replicar, debe seguir el ejemplo de Jesucristo. 1 de Juan 2:6 dice: los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Aquí lo dice. Es decir, como creyentes tenemos que repetir, tenemos que imitar la vida de Cristo. Ahora, la salvación no es nada más algo interno o privado o una comunión individual que yo tengo con Dios. Sí lo es, pero también la salvación se manifiesta en mi conducta y se debe de manifestar en tu conducta. Así tiene que ser. Es decir, nuestra salvación incluye ortodoxia e incluye ortopraxis. Es decir, incluye una creencia correcta de que la salvación solamente se obtiene por la fe en Cristo Jesús, creyendo en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, pero también en una praxis, en una práctica correcta. Ya lo vimos, es en vivir de una forma que le agrada a Dios, es vivir en la luz, es replicar la vida de Cristo, es emular a Cristo. Entonces, va a hablar de temas de discipulado. La cuarta cosa, amor, unidad y compañerismo. El amor cristiano, mis hermanos, nace del amor de Dios. Ya lo vimos, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, Dios es el que produce en mí, me da a mí la capacidad para yo amar al que está a mi lado. Por mi cuenta propia, yo no puedo amar al que está a mi lado, por eso necesito a Dios. Y es Dios el que pone en mí el querer como el hacer, y es el que me da la capacidad para amar al que está a mi lado. Mi habilidad para amar no depende de mí, no depende de mi capacidad, y no depende de si me agrada o no me agrada una persona. Yo amo al que está a mi lado porque es Dios el que me lo facilita, es el que me hace amar al que está a mi lado. Y mis hermanos, el amor es un compromiso. Así como es una decisión, también es un compromiso. Yo me debo de comprometer a amar al que está a mi lado. Me agrade o no me agrade, en su palabra Dios no me dice ama al que te cae bien o ama al que te agrada. Me ordena amar a mi hermano. Entonces yo me tengo que comprometer con Dios, con su palabra, con su mandamiento, porque Él me pide amar al que está a mi lado. Entonces Juan va a estar interesado en que definamos realmente a quién amamos. ¿O amamos a Dios o amamos al mundo? ¿Hay idolatría en nuestra vida o no hay idolatría en nuestra vida? ¿Estamos en luz o estamos en oscuridad? Y eso es algo que tenemos que definir, y eso es algo que es una decisión personal. Tú que me estás viendo, ya sea en vivo o en repetición, tú tienes que tomar una decisión. Tienes que decidir
O te la crees y vives conforme a lo que crees, o realmente no crees. Ahora, tenemos que tener compañerismo unos con otros. La quinta cosa es que tenemos que preservar la sana doctrina. Y aquí voy a utilizar una palabra que puede causar incomodidad o conflicto, y es la palabra tradición. Juan va a ser muy directo en decirle a las iglesias que perseveren en la tradición. Y cuando hablamos de tradición, inmediatamente pensamos en aburrimiento, pensamos en reglas que ya no funcionan, pensamos en algo que no nos llena, en algo que está muerto. Pero realmente aquí lo que estamos hablando es en el sentido técnico de la palabra. La palabra tradición proviene de tradere, del latín, que significa perpetuar. Entonces, cuando hablamos de tradición en el sentido de Primera de Juan, estamos hablando en particular en perpetuar la enseñanza correcta, en perpetuar el mensaje verdadero, en pasar sin contaminar el mensaje que nos ha sido dado en la Escritura. Entonces, Juan nos llama a afirmar y abrazar lo que ha sido desde el principio, y lo dice, y así comienza Primera de Juan 1:9, dice: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. El antiguo mandamiento, Primera de Juan 2:7, dice: el mandamiento antiguo, ámense unos a otros. El mensaje que les fue anunciado, Primera de Juan 1:5, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Lo que oímos, transmitimos. Y aquí Juan escuchó el mensaje de primera mano. Él convivió con Jesús. Él fue el discípulo amado. Y Él nos dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso les transmitimos. Entonces nosotros también tenemos, mis hermanos, que transmitir correctamente la verdad escritural. El reto de la iglesia, mis hermanos, en la actualidad es comunicar el mensaje de verdad, es comunicar la escritura de formas que sean fieles al mensaje completo de la escritura, a lo que se nos ya ha sido dado, y que resuene en nuestra cultura, que sea relevante, sin comprometer, sin tergiversar, sin contaminar, sin decir algo que atente contra la verdad escritural. Ese es nuestro reto. El que repitamos verdades no garantiza que las entendamos. El que repitamos verdades, mis hermanos, no garantiza que seamos fieles a la verdad que repetimos. Es un compromiso, es un estilo de vida y tenemos que creerlo. Te lo repito, el que repitamos verdades no garantiza que las entendamos. El que repitamos verdades contenidas en la Escritura no garantiza que seamos fieles a ellas. Sexta cosa, la importancia del discernimiento. Bueno, prácticamente Juan va a abordar el tema de discernir ahí en el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Vamos a leerlo. Dice: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabemos si tienen o no el Espíritu de Dios.
Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo. De hecho, ya está aquí. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Estas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios, y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu del engaño. Entonces, el discernimiento es crucial. ¿Qué es el discernimiento? Bueno, es la habilidad para distinguir la verdad del error. Y es nuestra responsabilidad como iglesia, es nuestra responsabilidad como creyentes y es nuestra responsabilidad como comunidad de fe poder discernir si lo que estamos recibiendo proviene o no de Dios. Por eso tenemos que traer la luz, traer toda enseñanza, todo lo que escuchamos a la Escritura para ver si efectivamente se alinea con ella, o estamos escuchando filosofías humanas, o estamos escuchando un discurso filosófico, nada más. Debemos probar los espíritus para ver si lo que se enseña es verdad o no, con el fin de preservar la continuidad de la verdad, que la iglesia no pierda la verdad, que la iglesia continúe avanzando hacia adelante, cimentada en la verdad de Dios. Séptima cosa, y con esto estamos terminando en esta noche: seguridad y confianza. Seguridad de nuestra posición delante de Dios. Somos hijos, hemos sido comprados, nuestro pecado ha sido perdonado, hemos sido lavados en la sangre de Cristo Jesús. Ya no somos más esclavos, somos hijos, ya no estamos en la oscuridad, estamos ahora en la luz. Por favor, no se te olvide esto, créelo. Ahí apúntalo, 1 Juan 3, versículos 1 al versículo 3. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos, dice Juan. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no le conocen a Él. Es decir, implícitamente está diciendo: quien conoce a Dios es hijo de Dios. ¿Y cómo somos hijos de Dios? Aceptando el regalo de la vida eterna, reconociendo que somos pecadores, yendo delante de Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados y creyendo en Cristo Jesús. Versículo 2 dice: queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Esta es la seguridad, la certeza y una promesa que tenemos, que un día le vamos a ver, que un día este cuerpo mortal va a dejar de existir y se va a vestir de lo incorruptible y pasaremos una eternidad con Él. Versículo 3 dice: y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. No sé tú, mi hermano, pero yo tengo esa esperanza. Yo tengo esa expectativa de que voy a pasar una eternidad con Él, porque he puesto mi confianza y mi esperanza en Él. Tenemos que tener seguridad de que nuestra salvación, por la confianza depositada en la obra de Cristo Jesús, está asegurada. Nuestra salvación está asegurada. También nuestra confianza descansa en lo que Dios ha hecho y continúa haciendo por nosotros, que somos sus hijos.
que nuestra confianza no dependa en los hombres, no dependa en lo que un gobierno pueda decir. Sí, tenemos que ser responsables y tenemos que ser obedientes, porque Dios nos ha pedido que nos sometamos a la autoridad que Él ha establecido, autoridad del gobierno. Pero quien tiene la última palabra es Él. A quien tenemos que creerle es a Él. Y Él nos ha dejado este libro para que confiemos, para que creamos, para que seamos guiados. Versículo 1 de Juan 2:20. Pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Quédate con esta palabra esta noche. Y con eso estamos terminando. El Santo, Dios, el Eterno, el Perfecto, nos ha dado su Espíritu. Te dio su Espíritu Santo, el cual vive en ustedes y el cual te enseña, el cual te recuerda la verdad, el cual te guía a toda verdad. Aférrate a esa esperanza, aférrate a esa verdad. Oremos. Señor Jesucristo, estamos muy agradecidos por tu presencia, estamos agradecidos por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos vida, porque en ella te podemos ver a ti, porque en ella, Señor, podemos encontrar palabras de aliento, palabras que traen refresco a nuestro ser, palabras que, Señor, entran en nuestro ser, echan raíz y germinan, Señor. Padre, gracias porque nos has dado al Espíritu Santo, el Consolador, el cual nos recuerda tus palabras. Señor, yo te pido, por favor, que si hay algo que está en nuestras vidas, que está impidiendo que podamos tener comunión contigo, Señor, nos arrepentimos de eso. Límpialo y quítalo, porque tu palabra dice que tenemos un intercesor, que si confesamos nuestros pecados, tú que eres fiel y justo para perdonar, puedes perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, gracias porque estás en nuestra vida. Yo te pido una bendición especial por todos aquellos que nos están viendo, Señor. Sé con ellos, suple sus necesidades emocionales, sus necesidades espirituales, sus necesidades físicas. Señor, ayúdanos a recordar que aún en tiempos de pandemia te tenemos a ti. Tú eres nuestro proveedor, no eres nuestro sustentador, eres nuestro Padre, eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador, eres luz. Señor, en este momento en el que necesitamos luz, te pido por favor que arrojes tu luz, que la luz de tu palabra, Señor, ilumine nuestro sendero, ilumine nuestra vida, para que te podamos ver a ti en todo tu esplendor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Yo te recuerdo que te veo la próxima semana, próximo miércoles, en punto de las 9 de la noche, para continuar con nuestro estudio de Primera de Juan, y ya vamos a entrar ahora sí a desmenuzar los primeros 4 versículos de este maravilloso libro, de esta maravillosa carta más bien, Primera de Juan. Muchas gracias. Por favor, dinos ahí en los comentarios de dónde nos ves. Queremos también orar por ti. Si hay algo que podamos hacer y que podamos orar por ti, por favor, déjalo ahí en los comentarios. Ya sea que me estás viendo en vivo o en repetición, queremos orar por ti. Muchas gracias y no se te olvide leer Primera de Juan, y yo te espero el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche. Muchas gracias por tu compañía. El Señor te bendiga.